La campanita sobre la puerta de mi panadería sonó, rompiendo el silencio como un grito. Era tarde, de esa clase de tarde en la que las calles de Chicago se vuelven quietas y los letreros de neón parpadean, cansados de seguir brillando. Estaba tallando el mostrador, con las manos resecas de tanto limpiar sin sentido, cuando un señor mayor tropezó al entrar. Su cara estaba pálida, los ojos desorbitados del miedo. «Por favor», jadeó, agarrándose del mostrador vacío como si le fuera la vida en ello. «Dime que sigues abierta. Cometí un error horrible, imperdonable». Su voz se quebró, llena de desesperación. En ese instante sentí como su miedo chocaba con el mío. Mi panadería, mi sueño, se desmoronaba. Estaba a un pago de renta de perderlo todo. Pero su súplica, tan humana, tan rota, me heló por dentro. No tenía idea de qué decirle que si cambiaría por completo mi vida. Soy mía. Y en ese entonces era una panadera colgando de un hilo. Mi negocio, Sweet Haven, estaba en una esquina tranquila de Logan Square, un rinconcito acogedor lleno del aroma a canela y de las recetas de mi abuela. 2 años antes había invertido todo lo que tenía, mis ahorros, un préstamo del banco que apenas podía pagar. Crecí en un pueblito de Indiana, aprendiendo a hornear junto a mi abuela, sus manos llenas de harina guiando las mías mientras convertíamos la masa en recuerdos. Ella tenía un pequeño servicio de banquetes, alimentando a vecinos en bodas y cumpleaños. Siempre me decía, «Mía, la comida no es solo sustento, es amor». Y yo le creí. Por eso dejé mi trabajo de oficina, ignoré las advertencias de mi papá, que decía que iba a fracasar, y me mudé a Chicago para seguir ese sueño. Pero los sueños no pagan las cuentas. Sweet Haven era hermoso, mesas de madera brillando como nuevas, lucecitas colgadas sobre el mostrador, recetas que sabían ahogar. Pero los clientes no llegaban. Las vitrinas seguían vacías. El cuaderno de cuentas, más rojo que nunca. Y cada noche cerraba sola, viendo números que gritaban fracaso. Aquella tarde, mientras estaba detrás del mostrador, mi tableta mostraba la verdad, 2 meses de renta atrasada, un aviso final del banco arrugado en el escritorio, y la certeza hundida de que me quedaban semanas, tal vez días, antes de cerrar para siempre. La voz de mi padre resonaba en mi cabeza. «No naciste para esto, Mía. Regresa a algo seguro». Quería demostrarle que se equivocaba, pero todo apuntaba a que tenía razón. Seguía limpiando el mostrador, un ritual tan familiar como triste. Cuando la campana sonó, alcé la vista, con una chispa de esperanza que no pude evitar. Pero no era un cliente. No uno de los que compran una galleta y te salvan el día. Era un viejito, con un abrigo de tweed colgándole flojo del cuerpo, la cara marcada de preocupación. Sus ojos azules se clavaron en los míos, suplicantes, y sentí el peso de su necesidad como una piedra en el pecho. «¿Qué pasa?», pregunté, más suave de lo que pensaba. Se llamaba Walter, y sus palabras salieron atropelladas, como si temiera quedarse sin aire antes de terminar. «Mañana es el cumpleaños número 80 de mi esposa», dijo, con las manos temblando sobre el mostrador. Se me olvidó, y ella se merece algo mejor». Su voz se quebró, y vi cómo le brillaban los ojos. Me contó de su esposa, de sus más de 50 años de matrimonio, de cómo había estado enferma, peleando contra una neumonía que no los dejaba dormir tranquilos. Había pasado tanto tiempo cuidándola, entre doctores y medicinas, que se le había borrado la fecha de la cabeza. Pasó todo el día buscando panaderías, pero todas estaban cerradas o saturadas de pedidos. «Ella se merece un desfile», dijo, con la voz ronca. «Y yo ni siquiera tengo un pastelito para darle». Miré alrededor de Sweet Haven. La vitrina vacía. La despensa casi sin nada. Ya había usado la mayoría de los ingredientes tratando de recortar gastos, y la carta del banco en el escritorio era una bomba de tiempo. Estaba agotada, el cuerpo molido de tantas horas sin dormir. Lo sensato, lo lógico, habría sido decir que no. Pero la desesperación de Walter me golpeó duro. Pensé en mi abuela, que nunca rechazaba a nadie que necesitara ayuda, que se quedaba horneando hasta la madrugada si alguien llegaba de último minuto. Pensé en mis propios fracasos, en cómo abrí esta panadería para hacer feliz a la gente, no para hacerme rica. Y pensé en mi papá, en su voz advirtiéndome que todo esto era un error. Tal vez esa era mi última oportunidad de demostrarle que no. «¿Qué tipo de pastel le gusta a ella?», pregunté, con la voz temblorosa. El rostro de Walter se iluminó, como si le hubiera lanzado un salvavidas. «Red Velvet», dijo. «De 3 pisos,
con betún de queso crema. Y, si se puede, una rosa de azúcar arriba. Siempre le han encantado. Se me cayó el alma a los pies. Un pastel de 3 pisos no era solo un pastel, era un compromiso enorme. Y la rosa de azúcar, peor, un arte delicado que podía romperse con un solo movimiento en falso. No tenía suficiente cocoa, ni vainilla, ni queso crema. Y definitivamente no tenía energía. Pero los ojos de Walter, llenos de esperanza y miedo, me detuvieron. Pensé en la sonrisa de mi abuela, en su voz diciéndome: hornea con el corazón, mía. No podía fallarle. No otra vez. Está bien, dije, con la palabra pesándome en la garganta. Regrese mañana por la mañana. Va a estar listo. Los hombros de Walter se relajaron y, con manos torpes, sacó su cartera y un montón de billetes. Negué con la cabeza. Págueme cuando lo recoja. Me dio las gracias, con la voz ahogada de gratitud, y salió al frío de la noche de Chicago. La campanita sonó una última vez, suave, como un suspiro. Me quedé sola, en silencio, con el peso de lo que acababa de prometer cayéndome encima. Acababa de aceptar hacer un pastel complicado y caro para un desconocido, en una panadería que ya estaba muerta. Me temblaban las manos cuando me até el delantal, buscando en ese gesto un poco de fuerza. Saqué el cuaderno de recetas de mi abuela, sus páginas suaves, manchadas de harina y años de uso. Al abrirla del pastel Red Velvet, sentí una chispa. No era esperanza exactamente, era terquedad. Yo era panadera, no un fracaso. Y esa noche, iba a demostrarlo, aunque fuera lo último que hiciera. La cocina se volvió un campo de batalla. La harina flotaba en el aire como neblina. El viejo batidor zumbaba, sosteniéndome en la oscuridad. Era pasada la medianoche, y mi cuerpo rogaba por descanso, pero no podía detenerme. Usé mis últimos buenos ingredientes, la cocoa fina que había estado guardando, las vainas de vainilla que cuidaba como tesoros, el queso crema orgánico escondido detrás de las versiones baratas. Ese pastel me iba a costar más de lo que había ganado en semanas. Pero cada vez que pensaba en rendirme, veía la cara de Walter, su voz quebrándose al decir: ella se merece un desfile. No podía fallarle. No podía fallarme a mí. Trabajé como poseída. Medí harina, cerní cocoa, rompí huevos con manos temblorosas. Los recuerdos de mi abuela me envolvieron, ella tarareando a Billie Holiday en su cocina pequeña de Indiana, sus manos guiando las mías para mezclar justo a tiempo. Ella me enseñó que hornear era dar. Era poner el corazón en algo que podía alegrarle el día a alguien más. Y yo todavía lo creía, pero 2 años de mesas vacías y deudas acumuladas habían aplastado esa fe. La voz de mi padre volvió a colarse en mi cabeza, dura y cortante. Estás tirando tu vida a la basura, mía. Sacudí la cabeza, concentrándome en la mezcla. Observé cómo el batido se volvía de un rojo profundo, casi hipnótico. La rosa de azúcar era mi enemiga jurada. Trabajar el azúcar caliente es como pelear con un fantasma. Un solo error y desaparece. El primer intento terminó en un desastre pegajoso. El segundo se endureció demasiado rápido, quebrándose como mis propias esperanzas. Me temblaban las manos, no solo del cansancio, sino del peso de lo que estaba haciendo. Ese pastel no era solo para la esposa de Walter. Era para mí, para la chica que alguna vez creyó en la magia, que pensó que podía construir una vida con harina y azúcar. El banco venía por mí. El sueño se estaba acabando. Ese pastel era mi última batalla. Una forma de irme dejando algo hermoso atrás. Para el amanecer, apenas podía mantenerme en pie. Los ojos me ardían, el delantal estaba manchado de colorante rojo y harina. Pero el pastel estaba terminado. 3 capas perfectas de red velvet, húmedas, suaves, unidas por un betún de queso crema tan brillante como la nieve fresca. La rosa de azúcar coronaba la cima, sus pétalos tan finos que parecían brillar con la luz del amanecer. Una gotita de azúcar colgaba de su tallo, como un rocío verdadero. Di un paso atrás, el pecho apretado entre orgullo y tristeza. Era lo más hermoso que había hecho jamás. Una obra maestra nacida de un sueño que se moría. Lo guardé en su caja, mis manos demorándose sobre la tapa, y me dejé caer en una silla a esperar a Walter. Estaba lista para decir adiós. No solo al pastel, sino a Sweet Haven, a todo por lo que había luchado. Walter llegó temprano esa mañana, el rostro lleno de preocupación, pero con una chispa de esperanza. La campanita sonó y yo me puse de pie, alisándome el delantal. El corazón me latía con fuerza, por el cansancio, y tal vez por orgullo. Abrí la caja. Walter se quedó inmóvil.
Sus ojos recorrieron las capas rojas, el betún terso, la delicada rosa atrapando la luz del sol. No dijo nada al principio, solo miró, con las manos temblorosas. Luego se inclinó sobre el mostrador y me tomó la mano. «Me salvaste», susurró, con lágrimas rodándole por las mejillas. «Le diste algo hermoso». «Gracias, Mía». Intenté sonreír, pero la garganta no me dejó. Cuando Walter salió, cargando la caja como si fuera un tesoro sagrado, sentí una calma extraña. Había hecho algo bueno, algo verdadero, pero cuando la puerta se cerró, la realidad volvió como un viento helado. La panadería seguía en ruinas. El aviso del banco seguía ahí. Empecé a limpiar, despacio, tratando de memorizar cada rincón de Sweet Haven, el rayón en el mostrador, el crujido de las tablas del piso, la forma en que la luz golpeaba la vitrina vacía. Ese era el final. Había dado todo, y no fue suficiente. Mientras tanto, a kilómetros de ahí, en una fiesta de cumpleaños en un suburbio de Chicago, mi pastel estaba a punto de cambiar la historia. La nieta de Walter, Laia, estaba ahí. Y no era cualquier invitada. Era la crítica gastronómica más temida de la ciudad. Su blog podía hundir un restaurante con una sola reseña. Había llegado de malas, molesta con su abuelo por olvidar un cumpleaños tan importante. El ambiente era tenso, la sonrisa de su abuela apenas sostenida por la cortesía. Pero cuando Walter entró al salón, con la cara encendida de emoción y mi pastel entre las manos, todo cambió. Laia se quedó mirando cuando abrió la caja. El pastel no solo era bonito, era una revelación. 3 pisos perfectos de red velvet, el betún tan suave como porcelana, la rosa de azúcar tan delicada que parecía a punto de desvanecerse. Y cuando Walter contó la historia, como una desconocida había pasado la noche entera horneando para salvar su error, algo en Laia se quebró. Tomó un bocado, lista para juzgar, y el mundo se detuvo. El pastel era perfecto, ligero, intenso, con ese toque ácido del betún, y algo más, algo que no se puede medir. Sabía a amor, a hogar, a esperanza. Laia sacó su teléfono. Sus dedos volaron sobre la pantalla. No escribió una reseña. Escribió un manifiesto. Una carta de amor a Sweet Haven, y a la panadera que había puesto el corazón en el error de un extraño. Dijo que era el mejor pastel que había probado en su vida. No por su técnica, sino por su alma. Llamó a Sweet Haven, un tesoro que Chicago no puede perder. Y cuando publicó su texto, sus palabras se encendieron como fuego en pasto seco. En la panadería, yo no sabía nada. Seguía tallando el mostrador, perdida en mi derrota, cuando mi teléfono vibró una vez, luego 2, luego 100 veces. Lo tomé, confundida, y vi el diluvio. Likes, compartidos, comentarios, una ola que no podía comprender. Al amanecer, el caos era total. Mi teléfono, que normalmente solo sonaba por cobranzas, ahora vibraba sin parar. Cientos, luego miles de notificaciones. Abrí un enlace que me mandó una amiga. Era el blog de Laia. Sus palabras brillaban en la pantalla. Sweet Haven no es solo una panadería. Es un milagro. Y sería un crimen dejarla morir. Describió el pastel, la rosa de azúcar, la noche en vela. Contó la historia del error de Walter y de mi compasión, llamándolo el corazón del mundo culinario de Chicago. Las manos me temblaban mientras leía. Las lágrimas me nublaban la vista. Pensé que todo había terminado, pero la ciudad tenía otros planes. Cuando llegué a la panadería, la fila daba vuelta a la esquina. La gente reía, platicaba, esperando probar el pastel que Laia había llamado el mejor de América. Vendí todo antes del mediodía. Anotaba pedidos de red velvet hasta que me dolió la mano. Sweet Haven estaba viva otra vez, caótica, desordenada, maravillosa. Reía, lloraba, horneaba sin parar, moviéndome en una especie de alegría delirante. Por la tarde, la campana sonó. Era Laia. Sus ojos afilados ahora tenían una sonrisa suave. Parece que te estás ahogando en trabajo, dijo, mirando las vitrinas vacías. No había ido a burlarse. Laia había estado buscando algo real. Algo en Sweet Haven valía la pena. No solo para invertir dinero, sino el corazón. Laia me lo dijo sin rodeos. Quería ser mi socia. Ella se encargaría del lado de negocios, marketing, finanzas, expansión, y yo podría dedicarme a lo que realmente amaba, hornear. Pero con una condición, dijo, con la voz firme. El corazón de este lugar, las recetas de tu abuela, tu manera de tratar a la gente, eso no se toca. No lo dudé ni un segundo.
Sellamos el trato con un apretón de manos. Dos mujeres de mundos distintos, unidas por un pastel, y por la fe en algo más grande. Los meses que siguieron fueron un torbellino. Con la ayuda de Laia, Sweet Haven renació. Ampliamos la cocina, contratamos un pequeño equipo y transformamos la panadería en toda una institución de Chicago. Laia y yo nos hicimos amigas, casi hermanas, compartiendo cafés a medianoche y sueños sobre el futuro. Un año después, cerramos Sweet Haven para una fiesta privada. El cumpleaños número 81 de la esposa de Walter. El lugar estaba lleno de risas, de familia, de amor. Walter sonreía de oreja a oreja, su esposa brillaba como una novia recién casada, y yo llevé el pastel. Un red velvet perfecto, igual que aquel primero que lo cambió todo. Laia iba a mi lado, con una mano sobre la caja y una sonrisa que reflejaba la mía. Miré alrededor, mi panadería viva, las caras de mi gente, mi familia elegida. Un año atrás, había estado lista para rendirme, para cerrar la puerta y desaparecer. Pensé que aquel pastel sería mi último acto, un gesto inútil. Pero no lo fue. No era solo un pastel. Era el comienzo de todo.